Dios le bendiga ricamente, hermanos. Gracias por los cantos. Hay uno que me recordó mucho cuando estaba en Panamá. Lo cantábamos y no lo había escuchado acá desde que había llegado a Estados Unidos. Adelante, la batalla. Lo cantábamos mucho allá y por primera vez lo escucho acá en Estados Unidos. Así que gracias por recordarme esos cantos en mi país. Y también quería agradecer, antes de iniciar, a cada uno de ustedes por estar hoy aquí y también por ayudarme en lo que es la escuela, ya que están dentro de la lista de los que son patrocinadores. Y quiero agradecerles porque gracias también a esa ayuda nosotros podemos estar aquí desde Panamá esperando que podamos ser útiles a nuestro Dios en la iglesia. Me corresponde, mi hermano, una doble bendición el día de hoy, después de la enseñanza, a traer el sermón y espero no excederme del tiempo, aunque ya sé que estás acostumbrado a esto, ya me comentaron, pero esperamos cumplirnos con el tiempo requerido para hablar acerca de la palabra de Dios. Y en el día de hoy, mis hermanos, vamos a estar hablando acerca de una historia que se encuentra en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, y es titulado La fe que transforma vidas, basada en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 27 al 29. La misma historia también se encuentra en el libro de Lucas 8, versículo 43 en adelante, y también Mateo, capítulo 9, del 20 al 22. Pero vamos a estar enfocándonos hoy en la narración que nos menciona el libro de Marcos, ¿no? Porque de repente ahí podemos encontrar algunos detalles más adicionales acerca de lo que sucedió en ese lugar. Sucede que Jesús, mi querido hermano, nos enseña a través de esta palabra que usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Yo no sé cómo usted está en este momento, usted no sabe cómo estoy yo, nos estamos conociendo. Pero tal vez ahora mismo, o tal vez en el pasado, usted ha vivido alguna situación difícil en su vida. Algo que parece como que no tiene solución, que quizás ha durado días, semanas o meses, incluso a veces hasta años, donde usted se ha sentido muy triste, quizás se ha sentido solo, quizás piensa que no va a tener un buen final. Y tal vez hemos tomado malas decisiones en esos momentos, ¿no? De debilidad, de tristeza, de angustia. Sin embargo, en el día de hoy vamos a ver que a pesar de que estemos pasando quizá en este momento a lo mejor algo difícil, algo complicado, siempre hay una manera en que Dios le puede transformar su vida a usted y a mí. Y esta es la historia que vamos a estar viendo en el libro de Marcos. Ahora, ¿qué sucedía con Jesús? Como sabemos, Jesús, cuando estuvo en la tierra, como menciona allá en el libro de Mateo 1:21, ¿no? Cuando nació, cuando se le habla acerca de que iba a nacer y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él venía con una misión específica, especial, darle la salvación al hombre. Pero Jesús, en su trayectoria, mis queridos hermanos, dice el libro de Marcos, en el contexto de lo que vamos a estar viendo, que se encuentra primero con un endemoniado en el capítulo 5, cuando inicia de un endemoniado gadareno, que luego ya nosotros sabemos que él utiliza un grupo de cerdos, un hato de cerdo para sacarle los demonios, legión. Pero más adelante Jesús continúa. ¿Y qué sucedía con Jesús? Muchas personas lo seguían. La Biblia habla acerca de una gran multitud. Sabemos que muchos de ellos se acercaban al Maestro, se acercaban a Jesús, quizás porque Él los alimentaba, y hay varias narraciones cuando alimentó a una multitud, 4,000, 5,000 personas. Otros lo seguían por sanidad, y otros quizás lo seguían porque querían escuchar también acerca de Él. Pero luego que Jesús sana a este hombre, se encuentra luego en un lugar donde se le acerca Jairo, en el capítulo 5 y el versículo
23, dice que Jesús pasó, en el versículo 23, otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Muchas personas seguían a Jesús. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Se le acercó y luego que lo vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud. Seguía gran multitud y le apretaban. No solo la multitud lo seguía, sino que lo apretaban. Imagínense la cantidad. Podemos ver aquí en la Biblia que nos dice que había una gran cantidad de personas para llegar a apretarlo. Y luego aparece en la escena la historia que vamos a estar viendo el día de hoy. Él estaba primero con el papá, con Jairo, con el principal de la sinagoga. Él estaba pidiendo que le ayudara a su hija. Pero ¿qué sucede en el versículo 25? Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes bien le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué sucedía con esta mujer? El libro de Mateo no nos da muchos detalles, pero Marcos sí habla de que esta mujer estaba sufriendo. Hay muchos detalles que podemos extraer en estos pasajes. Uno de ellos es que tenía 12 años sufriendo. 12 años, hermano. Yo conozco personas que no han almorzado en una hora y ya están como si se acabara el mundo, ¿no? Quieren, hasta se enojan con la esposa. 1 hora, 2 horitas. Y el hambre no es algo que si no comes en 2 o 3 horas no te va a pasar nada. Puedes incluso ayunar. Pero un sufrimiento de 12 años, hermano, es algo muy terrible. Era algo cruel. Era algo difícil. Esta mujer estaba sufriendo por 12 años. Pero ella, dice el libro de Marcos, había buscado ayuda. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando tenemos problemas? Ahora la pregunta es, ¿dónde buscamos la ayuda? La mujer estaba desesperada. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos estar desesperados ante situaciones como esta, que son de periodos largos, 12 años, hermanos, sufriendo. Y empieza la desesperación, porque no encontraba la solución. Ahora, ¿a qué fuentes ella se acercó? ¿Dónde ella buscó la solución a su problema? Obviamente sabemos que en aquellos tiempos, en aquella época, no estaba avanzada la ciencia como ahora. No estaban los hospitales, no estaban los médicos especialistas, no estaban las aseguranzas que usan acá, ¿no? Esto no existía. Pero sí existían médicos. Y aquí la Biblia narra que ella, después de 12 años, había sufrido, dice, de muchos médicos. O sea que ella se acercó a buscar ayuda, no solo de un médico, sino de varios médicos. Recuerden, 12 años. ¿Quién sabe cuánta distancia ella recorrió, cuántos lugares fue para encontrar la solución? Porque estaba desesperada con una enfermedad o algo tan largo que no veía la solución. Ahora, había otra circunstancia que nosotros podemos ver, mi hermano, en aquella mujer.
Y es que según el Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, del versículo 25 al 27, la Biblia decía que todo aquel que padecía una enfermedad crónica lo hacía impuro, según la ley judía, así como, como los leprosos. O sea que ella no solo estaba sufriendo la parte de la enfermedad, sino también el desprecio de la sociedad. Y usted pregúntese, ¿qué mal se puede uno sentir? No solo de la enfermedad, sino que ahora también la desprecian. No podía estar con las personas, tenía que estar apartada. Qué difícil, qué desesperación, qué terrible. Pero ¿qué sucede? ¿Qué ocurre, mis hermanos? Es ahí la pregunta. Ella dice que había acudido a muchos médicos, mi hermano. Pero no solo había acudido a muchos médicos, dice que había gastado todo lo que tenía. La Biblia no lo dice, pero lo más seguro es que tenía algo de dinero para poder ir a varios médicos. En esos tiempos, consultar a médicos era muy costoso. Y había ido a muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado porque antes, ¿qué dice la Biblia? Le iba peor. Usted le pregunta, hermano, ¿cómo no, hermano? El tratamiento me está funcionando ya, me siento mejor. Ahora sí, esta pastilla, estos medicamentos, ahora sí siento. Lo único que sigo comiendo, ¿no? Pero, entonces, hermano, a veces uno mismo no se cuida, ¿no? En la parte de salud. Buscamos ayuda, pero a veces nosotros mismos, ¿qué? No ponemos de nuestra parte. Estamos en un país donde hay muchas enfermedades por la comida. Bueno, en todos los países, ¿no? Pero aquí, como la población es más grande, claro, se ve más, ¿no? Y la mujer dice que había gastado todo lo que tenía y le iba peor, mi hermano. Mi querido amigo también que no está aquí. Sé que el hermano mencionó que hay unas visitas aquí. Entonces nosotros, ¿a quién consultamos? ¿Dónde buscamos? Ella buscó una ayuda por parte de los médicos, pero le fue peor. Cuando estamos desesperados hay que tener cuidado, hermano. ¿A quién acudimos para que nos ayuden en nuestros problemas? ¿A quién escuchamos? ¿A dónde nos dirigimos? Porque nos puede ir peor por estar consultando o haciendo cosas que Dios no aprueba, por estar dejándonos llevar por nuestras ideas o pensamientos. Cuando Adán, en el Génesis, estaba con Eva y descubre, por medio del pecado que estaban desnudos, dice que buscó hojas de higuera y se cubrieron. ¿Y Dios qué hizo? Les quitó esas hojas. Y Dios le hizo pieles de animales. Dios le dijo, esta no es la forma de cubrirte. Dios nos enseña la forma le enseñó la forma de cubrir al igual que nosotros. Dios nos enseña la forma de poder acudir en medio de la desesperación, hermano. No a cualquier fuente, no a lo que nosotros pensamos, no a lo que nosotros creemos. No queriendo decir que los médicos no son los indicados. Sabemos que si usted está enfermo, vaya a un médico. Acuda a él. Para eso ellos estudiaron, para ellos son especialistas. Pero en el caso de esta mujer, había acudido a tantos lugares que no solo había perdido su dinero, le iba peor. La enfermedad no se curaba y era despreciada por las personas. ¡Qué terrible! ¡Qué horrible debió ser! Verse cada día más sola. Cada día apartada de las personas, de su familia. Había gastado todo lo que tenía, hermano. ¿Qué le esperaba a ella? Ya no tenía dinero. Y a veces gastamos nuestra fuerza. En esa desesperación, mi querido amigo, si todavía no te has bautizado, no gastes tus fuerzas en cosas que no te van a edificar. En esa desesperación, busca al Señor. No busque fuentes externas. No busque cosas que a Dios no le agradan, que Dios no aprueba. Porque si no vas a quedar sin nada y te va a ir peor, como le pasó a esta mujer. Entonces tenía un aislamiento, mis hermanos.
un aislamiento por parte de la sociedad. Vivía en un constante estado de humillación. Cuando las personas la veían, se alejaban. Eso lo decía la ley, no podían estar cerca de ella. Y ella desesperada. Ahora hay algo interesante aquí. En medio de esa desesperación, de esa humillación, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, hay algo que va a cambiar la historia de algo totalmente triste a algo bueno. En ese momento estaba Jesús por ahí, estaba el Maestro. Estaba aquel ser que muchas personas conocían. Recuerde, Jesús iba sanando y la Biblia dice que la fama de él se iba expandiendo. Ya las personas conocían que había alguien que les podía ayudar en sus problemas. Entonces dice que la Biblia, en este momento, que después que le va peor, dice que ella, versículo 27, cuando ella oyó hablar de Jesús. Romanos capítulo 10, ¿no? No habla. Versículo 17 dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Ella oyó hablar de Jesús. Y nosotros oímos a Jesús, nosotros hablamos de Jesús. ¿O no? No sé. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer, hablar de Jesús. Ella oyó hablar de Jesús. Pero ella, mis queridos hermanos, prestó atención. Recuerde, ella estaba desesperada, 12 años de esta enfermedad flujo de sangre. Levítico decía que no podía estar cerca de las personas. Gastó su dinero, le iba peor. Y ahora escucha que hay alguien que le puede ayudar en esa dificultad. Pero para que las personas escuchen, dice Romanos capítulo 10, versículo 15, el apóstol Pablo dice que tenemos que predicar ese evangelio. ¿Cómo la persona va a creer si no hay alguien que les hable? Ella escuchó, prestó atención a que estaba ahí el maestro, el que sanaba. Y tenía dos opciones. Una, seguir su camino de sufrimiento, de humillación, de desprecio, o acercarse. Usted tiene dos opciones si no se ha bautizado hoy. Cuando escucha la palabra de Dios, o elige prestarle atención a esa palabra para obedecerla, o seguir sufriendo y que cada día le va a ir peor. Porque alejado de Dios, cada día nos va peor, mi hermano. Por más que usted haga su esfuerzo humano, como pasó con esta mujer que gastó su dinero, pero cuando buscamos nuestros propios medios, nos alejamos de Dios y nos va peor. Pero ella oyó a Jesús y cambió. Entonces, ahora una nueva esperanza. Después de 12 años, ahora hay una forma de poder ser librada de este mal. Dice que ella oyó hablar de Jesús. Y luego, ¿qué sucedió? El pasaje nos habla, el libro de Marcos, que vino por detrás entre la multitud. Si leemos los pasajes anteriores, recuerde, Jesús estaba rodeado de muchas personas, tanto que lo apretaban. Pero esta mujer, ¿qué hizo? Se acercó. Vino por detrás entre la multitud. Buscó la forma, hermano. Jesús estaba rodeado. Muchas personas estaban ahí.
Y ella se las ingenió. Dice que fue por la parte de atrás, dice el libro de Marcos, ¿no? Recuerda que ella no podía estar cerca de las personas. Porque en la vida que hay obstáculos, hermano. Hay obstáculos para que no sigamos a Dios. Incluso nosotros los cristianos tenemos obstáculos. ¿Qué dice Pedro? Que Satanás anda como, alrededor dice, como león rugiente buscando ¿qué? A quién devorar. Tenemos obstáculos. Pero la multitud no era un obstáculo. Ella estaba desesperada y estaba buscando ¿qué? Solución a su problema. Y ella buscó la forma, por la parte de atrás, se le acercó al maestro y le tocó, dice la Biblia. Ella buscó la manera de quitar esa multitud, de quitar esos obstáculos que muchas veces usted y yo tenemos cuando venimos a la iglesia. Hay cosas que no hemos dejado. Hay que dejar ese orgullo, hermanos, que muchas veces está luchando y batallando dentro de nosotros. Ese viejo hombre. La Biblia habla de nuevas criaturas, pero a veces hay cosas que salen y que tenemos que dejar atrás. Quite esos obstáculos. Y si no es cristiano, quite esos obstáculos también, que no le permiten obedecer. Muchas personas dicen, cuando yo cambie, yo me voy a bautizar. ¿Qué dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2? Hoy es el día de salvación, no mañana. ¿Qué dice Santiago acerca de la vida? Es como la neblina. Capítulo 4. ¿Quién nos puede asegurar que vamos a vivir mañana? Nadie. No deje que los obstáculos le permitan avanzar. Quítese eso de su vida para que le vaya bien. Si no, nos va a ir peor. Mientras usted no obedezca al Señor, nos va a ir peor. ¿Por qué? Porque vamos a estar alejados de Él. Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice? Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Usted tiene que dar el primer paso. Ya Cristo vino, ya Cristo murió en la cruz del Calvario, ya Cristo derramó su sangre. Y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, cuando habla acerca del Evangelio, del versículo 1 al 4, pero los últimos versículos, entre el 3 y el 4, dicen que Cristo murió por nuestros pecados. No por los de Él, porque Él no cometió ninguno. Por sus pecados y por los míos, y por los de la humanidad. Ya Cristo hizo su parte, ahora es nosotros, nuestra parte. Obedezcamos a Dios. La mujer vio la multitud, pero buscó la manera de acercarse, vino por detrás y luego ¿qué hizo? Dice, tocar su manto. Tocó su manto. En el libro de Mateo, si usted busca el libro de Mateo, cuando nos habla ya en el capítulo 9, del 20 al 22, habla de que tocó el borde. Desde la perspectiva de Mateo habla del borde, ¿no? Desde la perspectiva de Marcos habla del manto. Independientemente si fue el borde, tocó el manto. Esto es lo importante aquí. Tocó el manto. Y algunos hablan de que el borde era azul, haciendo referencia al Antiguo Testamento donde habla acerca de la vestimenta que representaba el cielo. Pero sea que represente o sea que no represente, estaba tocando a Jesús o al manto de Jesús. Ella en ese momento, mis queridos hermanos, recibió algo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que le ofrece a aquel que está sufriendo, que no tiene esperanza, que piensa que no tiene solución. Ya que la Biblia nos narra aquí, mi querido hermano, que porque ella decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y cuando se efectúa, mis queridos hermanos, esa transformación, cuando ella oyó primero acerca de Jesús, ella buscó la forma de acercársele y ahora lo tocó. Esto es lo que no me gusta a mí cuando usted estudia la Biblia y yo. La Biblia nos dice que enseguida, no fueron 2 meses, 3 meses, no, ya me estoy mejorando ya.
12 años ya lo he pasado y bueno, ya estoy un poco mejor, ya a veces sí, a veces no. Fue enseguida, hermano. Dios te transforma enseguida. Si usted le obedece, hoy, creo que debe estar lleno de bautiterios, ¿no? Por si alguien se quiere bautizar. Hoy es el día, inmediato, usted va a recibir el perdón de pecado. Hoy. Mira lo bueno que es Dios. Cuando nosotros hablamos entre hermanos, a veces, no, hermano, yo lo puedo ayudar mañana, hoy estoy ocupado. En un mes yo creo que sí puedo ayudarle en su problema. Dios le ofrece hoy. La fe que transforma vida es hoy. De inmediato, dice el pasaje, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba, dice, sana de aquel azote, sufrimiento, dolor, pena, humillación que el mundo ofrece. Eso es lo que ofrece el mundo. Azote. Eso es lo que el mundo ofrece. Humillación. Eso es lo que el mundo ofrece. Desesperanza. Apartarnos de Dios. Y esta mujer de inmediato sintió un cambio en su vida. Todo era diferente. 12 años, hermano. Gastado su dinero. Se sentía cada vez peor. Muchos médicos. Y ahora, en un segundo, después de tocar el manto del maestro, quedó sana. ¡Wow! ¡Qué poder! Ese es el Dios que transforma vida. Ese es el Dios que usted sigue, ese es el Dios que yo sigo. El que de inmediato me da la cura a mi problema, la cura al pecado, que menciona ya el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 4, ¿no? Cuando habla acerca del pecado, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado ¿qué es? Infracción de la ley. Romanos 3:23 también nos habla acerca del pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 8 y 10, nos habla de que si decimos que no hemos pecado, dice, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ese pecado, que también dice Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, es el que Jesús perdona y el que hace para que transforme su vida. Esa mujer estaba enferma. Yo no sé cuántos años usted tiene, pero esa enfermedad que usted y yo muchas veces luchamos, que se llama pecado, si usted no ha obedecido el Evangelio, hoy puede ser curada. De inmediato, dice, enseguida fue sanada la mujer. Y usted, mi hermano, recordemos, por medio del bautismo, Hechos 20:28, dice que Cristo derramó su sangre por la iglesia. Él dio su vida por la iglesia. Y esa vida, esa sangre que Él derramó, debe tener un gran valor. Y por eso estamos aquí. Y manteniéndonos luchando, hermano. Quitemos esos obstáculos. No dejemos que el pecado nuevamente nos lleve hacia atrás. Confíe en el Señor. Recuerde, Él es el Todopoderoso, lo estuvimos viendo esta mañana. Más que demostrado por la Biblia, más que demostrado por la creación, más que demostrado por lo que está a nuestro alrededor. Ese era el Jesús que estaba allí y que la mujer buscó la forma de acercarse para que su vida fuera transformada. Pero ¿qué sucede con esta mujer? Dice la Biblia ahí mismo que luego que Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dice Jesús. ¿Quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella reconoció que Jesús sabía que era ella.
Y ahí observamos una característica bonita en esta mujer. ¿Qué sucede cuando usted es librado de un problema grande en su vida? O pequeño. Porque el problema es problema, ya sea chiquito o grande. Usted no siente una alegría, una satisfacción cuando Dios le dice, en este momento te he librado. En el libro de Mateo hay una narración de cuando Jesús iba también caminando y un ciego se le acerca, le dice, hijo de David. Y Jesús lo sana. Jesús le dijo, no le digas a nadie, que nadie se entere de esto. Pero él hizo ¿qué? Lo contrario. ¿Por qué hizo lo contrario si Jesús le dijo que no lo hiciera? Hermano, porque él estaba contento. Él estaba feliz. Le había quitado la ceguera. Así como usted le quitó la ceguera a usted y a mí cuando estábamos en pecado, y le quiere quitar la ceguera a los que todavía no han obedecido. Por eso él fue y le dijo a todas las personas que Dios le había dado, que Jesús le había dado la vista. Y cuando usted se siente agradecido de que Dios lo ha librado, le ha quitado ese pecado y le ha dado una nueva oportunidad de esperanza, mi hermano. Esta mujer temblaba. Esta mujer se postró. Esta mujer estaba agradecida, recuerde, 12 años sufriendo. La sociedad la tenía apartada, humillada. Se acerca, oye de Jesús, se acerca, le toca el manto y ahora se curó inmediatamente. Estaba temblando y tenía miedo. Pero Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Palabra de esperanza, hermano. La fe que transforma vida. Esa mujer confiaba en Jesús. Cuando escuchó de él, se acercó. ¿Nos acercamos cuando van a hablar de Dios o nos da sueño? Cuando vamos a leer la Biblia nos da sueño. Cuando vamos a orar, no decimos amén porque ahí mismo quedamos en la oración, hasta el día siguiente. Cuando vamos a cantar, bostezamos. Cuando vamos a oír de Dios, cuando vamos a ver una película, sí, ahí no nos dormimos. Pero cuando oímos de Jesús como ella, hay que acercarse, hermano. ¿Va a haber reunión? Voy para allá, hermano. ¿Van a hablar de Jesús? Yo quiero estar allí. Yo quiero enseñar del Maestro. Qué privilegio es hablar de Jesús, de las cosas que hace en la vida de nosotros, de cómo le ha transformado su vida y le ha dado una esperanza. Así que no importa que haya una multitud o problema, yo voy a acercarme a Él porque es lo más maravilloso que existe. Y lo más maravilloso que le ofrece a usted, mi querida visita que está hoy aquí. Quite esos obstáculos y obedezca al Evangelio. Allá el apóstol Pedro, cuando estaba predicando el sermón en el libro de Hechos capítulo 2, cuando en el día de Pentecostés, que habían venido de diferentes naciones a celebrar esta fiesta, Pedro estaba llevando aquel sermón. Y les dijo, sepa pues ciertísimamente, allá en el capítulo 2, versículo 36, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, dice Dios le ha hecho, Señor y Cristo. Versículo 37, ¿qué dice? Al oír esto se compungieron de corazón, fueron traspasados y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, hicieron una pregunta importante. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que le ofrece Dios. ¿Quiere transformar su vida si no se ha bautizado? Eso es lo que le ofrece Dios, perdón de pecado. Oiga a Jesús, quite los obstáculos y acérquese a Él. Eso va a transformar su vida. Igual que nosotros. Vamos a oír de Jesús, somos cristianos. Queremos quitar todos los obstáculos para estar en la presencia y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando Dios ofrece algo, Dios lo hace de inmediato.
No es como nosotros, que pensamos las cosas. Muchas veces pensamos, hermano. Pero Dios actúa de inmediato, porque Dios quiere su bienestar. Siempre ha querido lo mejor para el hombre. Desde el Génesis. Analicemos el Génesis. ¿Cuántos frutos podía comer el hombre? Podía comer todos. Ahí la Biblia no dice que cuántos eran, no dice la cantidad. Lo que sí sabemos que hoy en día existen muchas frutas, muchos alimentos. Eso nos da a entender que ahí en ese momento existía de todo. Solamente había uno que no se podía comer, hermano. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos. Dios nos da abundancia, pero queremos las obras. Lo que no se puede. 1 versus 1.000.000. ¿Por qué escogemos ese? El pecado, si Dios nos da abundancia, bendiciones, dice allá en Efesios, ¿no? Capítulo 1. Bendito el Padre, dice, nos habla de muchas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Eso es lo que Dios ofrece, abundancia de cosas buenas. Pero si no cambiamos, si no lo buscamos y si no obedecemos el Evangelio, lamentablemente no nos espera nada bueno. Ahora la vida de esta mujer cambió. ¿Por qué? Porque de llevar una vida despreciada, una vida de tormento, una vida de sufrimiento, ahora fue sanada. Pero hay algo que nosotros también podemos extraer de estos pasajes del libro de Marcos. Y es que no solo Dios es el médico por excelencia en la parte secular, porque en este caso la salvó de su enfermedad, sino que también es el médico espiritual por excelencia. Que Dios le bendiga ricamente. Ven a Cristo. Ven.